Hola, mi nombre es Paula Vega y hoy les voy a hablar de la historia de la fealdad de Humberto Eco. Más allá de ser solo un libro, es toda una aventura llena de sucesos, anécdotas y relatos que se vieron en diferentes épocas y lugares, de manera que así vamos a resaltar los diferentes cánones y estereotipos que se tenían o han ido evolucionando hasta la actualidad. Asimismo, en este viaje vamos a conocer algunos conceptos de las palabras belleza y fealdad, donde veremos que puede que sean lo contrario, pero no en todos los casos, ya que una conlleva a la otra y así dan su significado y viceversa. Además, vamos a tratar temas como las culturas y las religiones. Sin embargo, algunas partes van a ser complejas y difíciles de comprender. Un tema central y bastante hablado en esta historia es sobre Dios, su divinización y sus sacrificios, y de como tal Él en el mundo, y de cómo a pesar en ciertos momentos mostrarse a la vista feo, flagelado, con corona de espinas, lleno de sangre y otras características, para muchos seguía siendo bello. Lo importante era mostrar su parte interior y la pureza de su alma. Entonces lo mencionado anteriormente me hace pensar en las abejas, de manera que para muchos pueden ser consideradas feas como la mayoría de los insectos, pero no quiero quedarme solamente en este concepto, sino que ellas también tenían su esencia, su belleza interior, lo bello del alma y lo más importante, su trabajo y su papel en el mundo, su sacrificio. Con esto me refiero a que gracias a ellas se da la polinización, la producción de los alimentos y además son vitales para el ecosistema. Dicho esto, las abejas son animales fundamentales para el mundo y un claro ejemplo de que podemos verlo en la película Vi, la historia de una abeja, que tomé como referencia para explicar esta parte. En la película muestran el trabajo de las abejas en el mundo, pero al no ser valorado como debe ser, ellas se cansan y deciden irse, de manera que con su partida todas las flores, árboles y naturaleza se va muriendo poco a poco, se va volviendo gris y todo se destruye. Luego de este suceso, los humanos empiezan a darse cuenta de que realmente necesitan a las abejas para el equilibrio del ecosistema. En la película nos muestran que el líder de las abejas busca a reunirlas a todas y les dice que son importantes para el mundo sin importar sus características físicas o lo que sea, y crea que las detenga para cumplir lo que quieren y que deben volver a la naturaleza para que vuelva a vivir y ser bella como siempre. Es aquí donde hago la comparación entre las imágenes o retratos que conocemos de Dios, en su mayoría divinizados y bellas, ya que en muy pocos se encuentran lo que podría decirse feo, ya que en el resto resplandece tanto la belleza interna como la externa, pues algo similar sucede con las abejas, porque puede que veamos ilustraciones o gráficos de ellas donde solo muestran la parte externa, la apariencia, y nos quedamos solo con esa mirada, pero las realizan un poco más retocadas, animadas e incluso agradables hasta para las personas que no les gustan los insectos. Es por esto que por medio de las imágenes creamos grandes ideales de las cosas sin conocerlas, y de esta manera empezamos a criticar sin importar qué hay de fondo. En pocas palabras, lo que quiero decir es que no debemos juzgar a los demás o a las demás cosas tan solo viendo algo superficial. Debemos conocerlo y saber que hay más allá de lo que simplemente vemos, entender su historia, saber qué sucedió, por qué llegó hasta allí y a qué circunstancias se ha tenido que afrontar dependiendo de todo esto. Haciendo contraste a lo hablado anteriormente, ahora vamos a adentrarnos al tema del diablo, Satanás o sus derivaciones, quien es considerado feo, horrible, horripilante, horrendo, espantoso, monstruoso, lo negativo, lo malo, y un sinfín de sinónimos de estas palabras que podríamos seguir nombrando para describirlo. Entonces, de aquí me surge la siguiente pregunta: ¿cómo es realmente el diablo? Pues en las representaciones lo muestran siempre con grandes cachos, cola larga y puntiaguda, rojo y ardiente, también con garras largas, y en películas, caricaturas, ilustraciones o gráficos normalmente lo he visto con esas características. Pero en mi opinión creo que el diablo o Satanás podría ser algo más de la naturaleza o mitológico, pues de acuerdo a mi descripción más bien sería como un cabro o un chivo de gran tamaño, algo parecido al que aparece en el aquelarre, sí, con cuernos grandes y negros, pero con patas y colas acorde al animal nombrado. Hablando de seres mitológicos, me hace pensar en que dicha criatura podría modificar su forma y llegar a convertirse en monstruos con deformidades o desproporcionados, hibridaciones, o que ocurrieran hechos extraños durante la transformación, lo que me lleva al mundo clásico, donde estos sucesos no serían fácilmente aceptados por ser diferentes. Otra parte importante es el concepto del infierno, que para muchos puede ser el lugar al que uno va donde se muere, o para otros un lugar oscuro donde se va como castigo por lo que hizo en vida, porque actuó mal o porque es un lugar con llamas y ardiente donde van almas en pena.
y demás conceptos que cada persona tiene acerca de este. Pero yo considero que el infierno, más allá de ser un lugar subterráneo y ardiente, es la tierra misma. Y sin ir más lejos, el infierno es uno mismo. Es lo que no se dice, lo que se guarda, es la parte mala de cada uno. Es la parte negativa, la parte que no dejas que nadie descubra de ti por miedo a ver quién eres realmente. Esta parte me hace pensar en la película del extraño mundo de Jack de Tim Burton, donde sus personajes están encasillados en la fealdad, pues cumplen con varias características, además de que logran dar miedo a algunas personas con sus apariencias, en especial a los niños. Entonces esta película nos muestra un lugar donde nada ni nadie es lo que parece. Todos viven detrás de unas máscaras sin mostrar su verdadero yo. Quieren cambiar el orden de las cosas, darle un nuevo sentido a lo que ya conocíamos como celebraciones o tradiciones. Algunas de ellas son Halloween y Navidad, pero llevándolas a un lado más oscuro. Y de alguna forma allí nos muestran las percepciones tanto de la vida, del infierno y de la muerte. Finalmente, es interesante ver cómo con el paso de los años los temas como estos, que eran de temor, terror o no se hablaban por ser diferentes, ahora en la actualidad la mayoría de estos se han normalizado y se tratan como algo del diario vivir.